Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Democracia, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Hoy es inicio de semana y como todos los días, como es costumbre de nosotros, vamos a presentar este día a Dios pidiéndole bendiciones y protección. Leyendo el Salmo 16, del 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozos y delicias a tu diestra para siempre. Palabras de Dios. Tenemos que el paso de Isaías ha dejado muchas casas destruidas en Atomayor, caminos, las vías de comunicación totalmente inhabilitadas, pérdidas de agricultura, las personas han perdido sus posesiones y o sus casas, los ríos se han desbordado. Esta provincia está ya, debe de ser declarada de emergencia. Ya el presidente electo Luis Abinader visitó la misma para ver de primera plana todo lo acontecido al pasar esta terrible tormenta, y también para dar palabras de aliento a las personas, a los habitantes de Atomayor, para decirles también que serán ayudados, palabras de esperanza, y que serán incluidos en un presupuesto complementario, porque los daños han sido muy grandes. Se ha movido la nación y están ya encaminando donativos para esta provincia y para todos sus habitantes. Le deseamos lo mejor y que Dios los ayude a atravesar este terrible evento. Tenemos que también, por otro lado, en California han evacuado más de 1,000 personas, casas han sido destruidas, fauna y flora también en un incendio en Banning y también en San Luis Obispo. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha prorrogado este viernes en una comisión el estado de emergencia de salud pública de importancia internacional, dado a las alzas en los casos de contagio y a las alzas en los casos de fallecimientos. En dicha discusión, en el comité acordó por unanimidad que la pandemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Como resultado, el director general declaró que el brote del COVID-19 constituye una emergencia, un estado de emergencia. Por último, tenemos los datos del COVID en el mundo mapeados. Tenemos unas imágenes, si el control nos ayuda. Tenemos que en el mundo hay 18.044.882 casos confirmados de coronavirus y muertes 689.401 en el mundo. Tenemos que en África hay un total de casos confirmados 961.388 y muertes 20.350. Tenemos que en América del Norte hay 4.767.541 casos confirmados de coronavirus y 163.607 muertes, casos de fallecidos por el COVID. Tenemos que en América Latina y el Caribe
hay 4.991.603 casos confirmados y muertes 202.001 por el COVID. Tenemos que en Asia hay 2.975.209 casos de COVID confirmados y muertes 64.582. Tenemos que en Europa hay 3.168.111 casos confirmados de COVID-19 y 210.964 muertes por el coronavirus. Tenemos que en Medio Oriente hay 1.266.581 casos confirmados de coronavirus y muertes 32.627. Tenemos que en Oceanía tenemos 20.474 casos de COVID confirmados y 151.000 muertes. En República Dominicana, los datos al último boletín de salud pública son los que siguen. Casos nuevos 1.766, casos activos 32.736, casos confirmados 71.415 y total de fallecidos 1.170. Datos que van a ser actualizados al día de hoy a partir de las 10 de la mañana por la salud pública. Tenemos que estos son mis comentarios por el día de hoy. Ahora le doy la bienvenida y buenos días a Omar, mi compañero. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días, Mónica, pueblo dominicano. Aquí estamos en pie de marcha nuevamente con esta costumbre ya que es de todos ustedes, su programa Democracia. En el día de hoy, en los principales periódicos de circulación nacional, vemos a nuestro presidente Luis Abinader, que estuvo trabajando muy activo este fin de semana en el área de Atomayor. Atomayor fue un área que fue muy castigada por esta tormenta tropical Isaías, y todas las fuerzas de nuestro presidente ahora mismo están enfocadas en cómo poder ayudar y rescatar a muchos de esos ciudadanos que perdieron sus casas y sus pertenencias. Así que felicitamos el apoyo que le está dando nuestro presidente Luis Abinader a esta gente de Atomayor. Por otro lado, señores, tenemos a la gente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, encabezada por Rosagna Martínez, que nos ha hecho llegar un brochure, si el director es tan amable y ponérmelo nuevamente, donde se está pidiendo ayuda para poder apoyar, ayudar a esos dominicanos en Atomayor que lo perdieron todo. Esto es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde Rosagna Martínez, que es psicóloga del Colegio Adventista, está trabajando arduamente para recolectar alimentos, ropa, cama y dinero. Así que ahí está la información, si alguien quiere hacer llegar alimentos, ropa, camas o dinero a la Iglesia Adventista. Los dominicanos necesitamos ayudarnos y apoyarnos en momentos difíciles. Y yo siempre he apostado a la solidaridad del pueblo dominicano, porque cuando nosotros nos unimos, somos invencibles, y así lo demostramos en las pasadas elecciones. Señores, por otro lado, vemos que la prioridad del gobierno de Danilo Medina ya no es el COVID-19. La prioridad de este nuevo gobierno ya es el aeropuerto de Bávaro. Esta información de la firma de este decreto que hizo el presidente de una forma rápida, antes de que se acabara su gobierno, esta es la prioridad ahora mismo que tiene el gobierno.
De igual forma, Medio Ambiente no puso ningún tipo de objeción en la construcción de este nuevo aeropuerto que fue aprobado por medio a decreto. O sea, esta aprobación de este aeropuerto no pasó por la Cámara de Diputados, no pasó por el Senado, simplemente fue por decreto. De igual forma con Fotur, que se encarga de regular este tipo de proyectos, tampoco puso ningún tipo de objeción y le dio 15 años por primera vez a un proyecto aeroportuario, 15 años sin pagar impuestos. Se están haciendo unos amarres muy fuertes antes de dejar el gobierno, cosas que no favorecen al gobierno entrante. Tenemos que pensar como país, no podemos hacer aprobar proyectos que van en perjuicio del gobierno o de los gobiernos entrantes y en perjuicio del pueblo dominicano. Yo apuesto a la buena memoria del pueblo dominicano para recordar este tipo de actos que son nada más que, yo diría, hasta cobardes. Todo se ha hecho en un proceso prácticamente nublado, no ha habido transparencia, y nosotros aquí en Democracia apostamos a que haya transparencia cuando se trata de manejar fondos públicos. Así que uno de los pilares por igual de nuestro presidente Luis Abinader, ya cambiando a otro punto, es una política hacia la diáspora. La inmigración dominicana es la más contundente evidencia del fracaso del modelo económico, político e institucional de garantizarle una vida digna a la población. De poco ha servido el crecimiento económico cuando miles de ciudadanos y ciudadanas se han marchado del país en situación de precariedad y muchos han preferido cruzar el Canal de la Mona arriesgando la vida en frágiles embarcaciones. Según Latinobarómetro, en 2018 el 53% de la población ha pensado en la posibilidad de vivir en otro país, casi empatado con Venezuela, donde el 53.2% quiere marcharse del país. Esta cifra sube al 63.7% en la población de 15 a 25 años, la segunda más elevada de América Latina. Después de Venezuela, 68%, estas cifras marcan significativamente diferencia con los promedios de América Latina, donde el deseo de marcharse del país alcanza el 27.2% de la población total y en los jóvenes apenas alcanza al 35%. Yo puntualizo el tema de la diáspora porque en este momento que el Partido Revolucionario Moderno tuvo los 7 diputados de ultramar, se van a hacer cambios para ayudar a esos dominicanos que viven en y que siempre han pensado volver a la República Dominicana o tener tipo de facilidades mayores a las que tienen actualmente. Este ha sido mi comentario por el día de hoy. Vamos a unos cortes y seguimos con Democracia. Transparencia para decir y solo hay que aplaudir esa voluntad a las ciudadanas. Desean un cambio y lo lograron.
Amigos de regreso, donde dice la verdad y solo la verdad, el trabajo acompañado de nuestro primer invitado, geólogo ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, asesor científico del Poder Ejecutivo en Geociencias y Sismicidad 2007. Buenos días, ingeniero Osiris León. Buenos días. Para mí es un inmenso honor tener la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana para tratar temas de interés y actualidad para nuestra sociedad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por participar en este espacio, en este joven espacio. Queremos conversar usted acerca de la ley de agua. ¿Por qué es tan necesario y vital contemplar en leyes esta ley de agua que no sea concesión, que no sea para privatización? Cuéntanos un poco de esto, por favor. Mónica, tú sabes que le garantiza la vida en el planeta Tierra la molécula de agua. Por eso, donde no hay la vida, no podemos sentar y vemos flora y también no hay una porque no hay agua en la superficie. Eso significa que en el tema del cambio climático, cada día tiene más trastornos a nivel de la atmósfera. Te llueve cuando tú no esperas lluvias, pero cuando las lluvias te llega una larga sequía. Nosotros vamos a tener un plan nacional de gestión integral del agua. Es importante crear, por ejemplo, Villa de la Gracia, Constanza, Jarabacoa, donde anualmente te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Esa es toda el agua del mundo y te sobra. Pero la que te sobra se te pierde en el mar a través del Bajo Yuna. En cambio, cuando te mueves 100 kilómetros al oeste, llegas a la línea noroeste, te encuentras que lo que cae allí es el 10% del agua. Te vas al suroeste, Asua, Neiva, Duvergé, Jimaní, y también te cae el 10% del agua que te cae en Bonao. Eso te obliga entonces a tú aprovechar donde te cae mucha agua, construir presas, evitar la contaminación de esa agua que te llega a las presas y desde ahí, donde tú tienes abundancia de agua, llevar el agua a los lugares que menos agua tienen y tú garantizas el desarrollo. Porque tú necesitas garantizarle a cada ciudadano mínimo 150 litros de agua cada día. Y aunque tú ves unos números por ahí de que cuando se divide la dotación total que entra a un acueducto, Santo Domingo, Santiago, entre la población de Santo Domingo y de Santiago, ocurre que aparentemente cada ciudadano está recibiendo cerca de 500 litros de agua al día. Pero ocurre, Mónica, que se están perdiendo de eso prácticamente 300 a 350 litros al día. Hay un 60% de desperdicio de agua. Eso nos lleva a tener que conocer, discutir y aprobar una ley de agua que nos establezca las reglas con las cuales nosotros vamos a administrar el agua para evitar la contaminación, pero para tener una correcta gestión en política pública equilibrada. Y el que no tiene en la línea noroeste, Castañuela, Montecristi, Guayubín, pueda tener más agua y que el que más tiene en Bonao, Villa Altagracia, Cotuí, Los Haitises, donde se desperdicia el agua que se va al mar, poder administrar esa agua. Ese debe ser el objetivo básico de una ley de agua. Sobre todo, una ley que sea complementaria a la Ley Ambiental 6400, que tiene un capítulo dedicado al agua, complementaria a la Ley de Áreas Protegidas, porque parte importante de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está articulado en la Ley de Áreas Protegidas 20204, es para tú proteger cabeceras de ríos, cuencas hidrográficas, zonas forestales donde hay abundancia de agua. Y complementaria, algo que todavía tú no tienes, pero que debes tener, y que es un mandato de la propia ley ambiental, que es el Plan de Ordenamiento Territorial,
A los fines de que a ti y a mí, Mónica, no nos permitan tener una granja de cerdo o de pollo en la cabecera del río Yaque, o en la cabecera del río Yuna, o en la cabecera del río Yaque del Sur, o en la cabecera del río Camú, o en la cabecera del río Iguamo, porque somos carga contaminante orgánica. Entonces, todas esas cosas tienen que estar articuladas. Una correcta ley de agua, con una ley ambiental, con una ley de ordenamiento territorial y con una ley de áreas protegidas, dentro de un mismo esquema. Que una ley no se choque con la otra, ni se superponga negativamente con la otra, y que donde haya solape entre una y otra, el solape sea el mismo, que lo que te dice una ley te lo diga la otra para que no entren en conflicto. Bajo ese esquema, el país ha esperado por 20 años la ley de agua, porque la ley ambiental se aprobó el 18 de agosto del año 2000. Se esperaba que la ley de ordenamiento territorial estuviera lista el 18 de agosto del 2003, y estamos en el 20, tiene 17 años de retraso, y que paralelamente viniera o en el 2002 o en el 2003 la ley de agua, que no llegó. Entonces trata de llegar ahora, pero esa ley tiene una ventana tan amplia que cabe cualquier cosa a través de esa ventana, y esa ventana es el régimen de concesiones del agua, mediante el cual te permitirían a ti, a mí, a Pedro, a Juan, una concesión para aguas superficiales o subterráneas, dándote un derecho exclusivo sobre esa agua y quitándole el derecho a la sociedad, lo cual entra en choque con el artículo 15 de la Constitución de la República, que te dice que el agua es un patrimonio nacional estratégico, que es inalienable, es imprescriptible, es inembargable. En consecuencia, cuando tú le otorgas una concesión a alguien para explotar el agua, estás contradiciendo el artículo 15 de la Constitución de la República, y en consecuencia toda ley que entre en contradicción con la Constitución de la República es inconstitucional y se cae. Exactamente. Don Osiris, tenemos también este asunto de Duquesa, del vertedero, de la humadera, de este principio de año. ¿Esas soluciones están en vía? O sea, vamos a repetir cada año el asunto de estos desechos orgánicos que tanto contaminan al medio ambiente. ¿Está República Dominicana haciendo las correcciones, este gobierno o el futuro? Todavía no se están haciendo las correcciones por el hecho de que nosotros nos hemos acostumbrado como sociedad al día a día. Somos una sociedad que si el problema no nos está molestando hoy, nos olvidamos del problema hasta que el problema nos molesta, hasta que nos duele. Si nos acordamos de la herida cuando duele, pero mientras no duele, olvidamos la herida. Duquesa se ha convertido en una herida ambiental en la zona norte de la capital, fruto de que durante 3 décadas hemos lanzado desechos no clasificados a cielo abierto en una zona de alta pluviometría, donde te caen cerca de 1.200 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Esa lluvia que cae ahí entra en contacto con la materia orgánica, con los metales, con los vidrios, con los papeles, con los cartones, con los desechos hospitalarios. Si a alguien en un hospital le quitan una parte del cuerpo por un tema de enfermedad, eso termina en el vertedero de Duquesa y termina a cielo abierto. Ocurre que en Duquesa, tanto del lado este como del lado oeste, tú tienes pequeñas cañadas. Cuando llueve, se forma un lixiviado, ese líquido negro, sucio, maloliente, y escurre de manera directa hacia el río Isabela. Y eso viola el texto de la Ley Ambiental 6400. Por eso, hace un par de años, fue necesario entrar en una litis que protagonizaban el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amparado y avalado por la Ley Ambiental 6400, y la empresa privada que administraba Duquesa. Se me solicitó colaborar en una definición estratégica del principal impacto ambiental de Duquesa. Tomamos muestras del lixiviado en presencia de un notario público. Las muestras las llevamos a un laboratorio certificado de la CAS en presencia del mismo notario público. Y las normativas te dicen, Mónica,
que un efluente en un entorno urbano que va a una corriente fluvial que está protegida por la ley ambiental no debe pasar de 1000 como número más probable de coliformes totales presentes en esa agua. Al recibir el análisis de laboratorio, encontramos que en lugar de 1000 como número más probable, había 100.000 millones. En lugar de 1 por 10 a la 3, que es 1000, había 1.6 por 10 a la 11. Es decir, 8 ceros a la derecha, más de lo que permite la ley. En consecuencia, el tribunal tomó ese elemento irrefutable, certificado, y emitió una sentencia pasando la administración al Ministerio de Medio Ambiente de la mano del Ministerio de Salud Pública en colaboración con la Alcaldía de Santo Domingo Norte, que es quien debe llevar la gestión a los fines de que eso sea transformado. Primero, cambiándolo de lugar. Duquesa ya cumplió su vida útil en el lugar donde está emplazado. Segundo, abriendo un nuevo lugar, pero no para tirar basura al cielo abierto, sino para dividirlo en dos áreas. Una primera área donde tú tengas una planta de reciclaje, para tú sacar de ahí vidrios, papeles, cartones, madera. Y la materia orgánica, entonces, derivarla a otro lugar y destinarla a dos fines. Una parte, llevarla a un biodigestor y producir entonces gas metano, que lo puedes utilizar para las comunidades cercanas o para los vehículos recolectores de basura, y otra parte dedicarla a trituración, molienda, para dedicarla al sector agrícola y tener fertilizantes orgánicos. De esa manera te quedaría apenas un 10 a un 15% del volumen total de basura. Entonces esa parte ya tú la llevas a un foso con una membrana geotextil en el fondo para evitar que contaminen el agua subterránea, y de esa manera tú tienes una correcta gestión de los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo, que te produce entre 3.500 y 4.000 toneladas métricas cada día de basura. Si se hace así, tú resuelves de por vida el problema de Duquesa, pero mientras sigamos lanzando las basuras a cielo abierto, no como una correcta gestión, sino como un botadero de basura en el Gran Santo Domingo, tendremos cada cierto tiempo acumulación de gas metano, incendios espontáneos o intencionales, cualquiera de los dos, humaredas que trastornan la vida diaria en el Gran Santo Domingo, sobre todo en horas de la noche y horas de la madrugada, cuando los vientos vienen de norte a sur. De día nunca tienes problema porque de día los vientos van de sur a norte, del mar hacia el norte, pero de noche vienen de norte a sur y te complican el escenario para la gente que sufre de asma, de enfisema, de bronquitis o que tiene neumonía, o ahora la gente que ha estado padeciendo de COVID-19. Entonces, bajo ese esquema es necesario que el Estado, trabajando de la mano, Poder Ejecutivo, Gobierno Municipal y participando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y los especialistas en el tema, se le pueda dar ya una solución definitiva al problema de la gestión de la basura. De hecho, ya en San Pedro de Macorís se está articulando un interesantísimo proyecto mediante el cual se van a tomar las 350 toneladas métricas que produce cada día San Pedro para producir energía eléctrica. Entonces, de esa manera, ya tú no vas a tener un botadero de basura en San Pedro, no vas a tener lixiviados, no vas a tener ratas, insectos, no vas a tener malos olores, no vas a tener incendios, humaredas, sino que todo eso va a ir cada día a una planta productora de energía eléctrica, y entonces de esa manera ya tú tendrías el problema de Santiago resuelto, porque con Rafael ya está resuelto en un 50%, se recicla, lo tendrías resuelto en Duquesa, lo tendría resuelto en San Pedro, y entonces tendría ahora que asumir el tema de Punta Cana Bávaro, el tema de Bonao y el tema de Puerto Plata, que son los otros vertederos que están en agenda de ser resueltos en el país para ir dando una respuesta a la sociedad, sobre todo los que están en zonas litorales, zonas costeras que contaminan el medio costero marino, y eso está prohibido en la Ley Ambiental 6400. Claro, un desarrollo sostenible e integral y participativo. Bueno, vamos a seguir con las conversaciones con Osiris de León, el ingeniero geólogo.
Dentro de una pausa volveremos y seguiremos conversando. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana un país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Seguimos aquí, amigos, en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad, en compañía del ingeniero Osiris de León, geólogo y ambientalista. En este caso vamos ahora a conversar acerca de Atomayor y el estrago que hizo la tormenta Isaías, el desbordamiento de todos los ríos. ¿Habrá en algún momento alguna solución, o existe, mejor dicho, alguna solución para que esto no afecte una provincia de tal magnitud cada vez que haya alguna tormenta y o huracán? Mira, Mónica, este es un tema importante de debatir en el momento actual porque Atomayor, que es en su municipio cabecera, una comunidad en forma de Mesopotamia, porque le queda al este el río Pañapaña, del lado oeste le queda el río Maguá, pero está a pie de monte. Cuando tú tienes una comunidad a pie de monte, como tú tienes a Jarabacoa, como tienes a Constanza, como tienes a San José de Ocoa, tienes pendiente fuerte inmediatamente en los alrededores de la comunidad. Cuando te llueve torrencialmente, como pasó el pasado jueves en Atomayor, es importante que la gente sepa que en Atomayor cayeron 255 milímetros de lluvia durante el paso de la tormenta Isaías. La tormenta pasa por Atomayor y descarga 255 milímetros de lluvia, con dos cuencas que están limitadas en términos de la sección transversal, del ancho. ¿Por qué? Porque la zona de Atomayor es una zona de roca volcánica interestratificada con rocas sedimentarias. El río no tiene mucha capacidad de socavar la roca, porque la roca es muy dura, es muy resistente. Entonces el río es estrecho y es poco profundo. Eso implica que cuando te caen 255 milímetros de lluvia en 4, 6, 8 o 10 horas, en cualquiera de esos espacios de tiempo, tú tienes una crecida normal. Y se ha permitido en Atomayor que la gente se emplace a la orilla de ambos ríos. Cuando tú recorres la margen occidental, es decir, la margen derecha, porque corre de norte a sur el río Pañapaña, te encuentras que de este lado, cuando tú vas para el Ceibo, antes de cruzar el río, ese cinturón está lleno de viviendas. Pero cuando te vas al lado occidental de Atomayor, el lado oeste, mirando de Atomayor para Santo Domingo, la primera orilla del río, la que queda pegada del pueblo, está llena de asentamientos humanos. Ocurre que la gente ha ocupado el área de inundación del río. El río no es más que la sección por donde transita la crecida máxima probable que se puede generar en un evento hidrometeorológico máximo probable. Para que la gente entienda el lenguaje sencillo, eso es para que drene por ahí el diluvio de Noé. Que si te cae el diluvio de Noé durante 3 días, 4 días, 5 días, o, como dice la Biblia, 40 días y 40 noches, el agua pueda drenar por ahí. Cuando tú ves el ancho de un río, no lo compares con el caudal que lleva hoy el río. Debes compararlo con alguna crecida que pudo haber hecho ese río durante miles de años o durante cientos de miles de años, porque la mayoría de los ríos tienen millones de años de haberse formado. De repente llega el ser humano, se emplaza
en esos marginales, y cuando el río coge agua, como dice el campesino, porque hay una lluvia torrencial, el agua va a fluir por esa sección transversal. Encuentra eso lleno de casas, inunda las casas, impacta las casas y daña los colchones, daña las camas, daña las neveras, las estufas, los televisores, los muebles, y de repente tenemos mucha gente damnificada. Número 1, necesitamos un reordenamiento territorial en Atomayor a los fines de desmovilizar toda la gente que está en las márgenes del río Paña Paña y del río Maguá. Y eso es urgente. Así como se hizo en Santo Domingo con la barquita, se desmontó la vieja barquita y se construyó una nueva barquita en un lugar alto. Hay que hacerlo en Atomayor. Primero, usted tiene ahora que sentarse como Estado, como sociedad, con toda esa gente, discutir un programa rápidamente, a cada persona ver qué acuerdo se llega, si se le compra la casa que se vaya de ahí, o se le da una casa en otro lugar, un apartamento en otro lugar. Eso hay que desmontarlo, porque de lo contrario, Mónica, cada vez que te llueva de manera torrencial, tú vas a tener que llevar la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, los bomberos, la Cruz Roja, las iglesias, todo el mundo a socorrer a esa gente. Y a la larga tú terminas gastando más dinero en evacuación de esa gente, llevarlo a los refugios, darle comida, darle medicina, darle agua, darle todo, cuando es mucho mejor, más práctico, más seguro, menos costoso, llevarlos a emplazarlos en otro lugar. La gente no debe estar emplazada. Debo reconocer, con dolor, con pena, con tristeza, que décadas trabajando con este tema me ha llevado al convencimiento de que hay gente que prefiere vivir a la orilla del río con la expectativa de que una tormenta como Isaías o un huracán como George desborda el río, me impacte mi casa y ahora yo soy un damnificado. Y como soy un damnificado, el Estado está en la obligatoriedad de proveerme de una vivienda. Y si tengo varios hijos que viven conmigo en mi casa, preferiblemente una para cada hijo. Lo hemos visto en muchos sitios. Lo hemos visto en la Barquita, lo hemos visto en Domingo Sabio, lo hemos visto en la Mesopotamia, lo hemos visto en la zona de Boca de Cachón. La gente quiere que el Estado asuma su compromiso habitacional. Y entonces mucha gente se emplaza a la orilla del río con la expectativa de que una crecida le impacte su casa y entonces venga la mano amiga, la mano solidaria del Estado y le lleve. Por tanto, el Estado necesita coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Instituto Nacional de la Vivienda y con el Ministerio de Obras Públicas un programa urgente de zonificación marginal a los ríos. La ley ambiental te prohíbe emplazarte en la orilla de un río y la gente lo viola. El ministerio tiene el legítimo derecho de ir y desmontar tu casa si tú la estás haciendo a la orilla del río, dentro de los 35 o los 50 metros, dependiendo del tamaño del río que se te permite. Entonces, desmontar tu casa, dice, no señor, usted no puede aquí. Y las alcaldías tienen que hacerlo. Pero tampoco lo hacen por un tema de no ganarse la crítica. Porque de repente cuando tú desalojas a alguien, aparece algún sector que te acusa de inhumano, de injusto, de cruel, que eso no debe ser, y no se da cuenta que tú estás protegiendo la vida de esa gente. Entonces, Atomayor necesita urgentemente, primero, una redefinición del trayecto, sobre todo del río Maguá, que es el que está del lado occidental, que genera una amplia zona de inundación. Segundo, del río Paña Paña. Tercero, sacar todas las casas que están en el área de inundación, construir apartamentos de precios modestos en un área segura, y finalmente, forestar por completo esas márgenes y declararla por ley y por resolución de la alcaldía municipal zona vetada a la construcción, de forma tal de que a nadie, absolutamente a nadie, ni rico ni pobre, ni en el gobierno A, ni en el gobierno B, ni en el gobierno C, se le permita emplazarse en esa franja. Si se hace así, entonces tú vas a estar resolviendo parte de un problema. De lo contrario, el problema va a ser recurrente. Por suerte, Mónica, la tormenta fue débil. Tenía apenas vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora y fue rápida. Viajaba al doble de la velocidad. En lugar de viajar
como viajan normalmente las tormentas, 17, 18, 19, 20 kilómetros por hora, estaba viajando a 35 kilómetros por hora. Eso implica que, como pasa en menos tiempo, te descarga menos lluvia. Y en vez de caerte 255 milímetros de lluvia, si hubiera ido a la velocidad normal, te descarga 500 milímetros de lluvia. Y en lugar de inundarte 2 o 3 barrios, te hubiera inundado el pueblo entero. Y los daños serían catastróficos. Pero además, tuviste la suerte, Mónica, de que teníamos una cobertura total de polvo del Sahara. Y entonces la tormenta tuvo que abrirse paso en medio del polvo del Sahara que recoge la humedad del aire. Y un fenómeno meteorológico no es más que un colector. Entonces estaban compitiendo por la humedad del aire. El polvo del Sahara, que lo usaba, y el evento meteorológico que lo quería. Si no hubiéramos tenido el polvo del Sahara, esa tormenta hubiera llegado aquí como huracán categoría 2 o categoría 3 y el impacto hubiera sido demoledor sobre Atomayor. Quiere decir que hemos tenido el peor daño en Atomayor, pero afortunadamente ha sido el menor mal posible. Pudo haber sido peor y debe ayudarnos a reflexionar como sociedad y que tenemos que buscar rápidamente una solución para que no se repitan estos problemas. Una tormenta, una vaguada, una onda tropical o un huracán impacte a la zona oriental de la República Dominicana. De verdad que es muy nutrida las conversaciones con el ingeniero Osiris de León, geólogo y ambientalista. Y terminando con eso, ingeniero, me gustaría que usted le explique a la población el asunto del polvo del Sahara, porque todos usualmente piensan, bueno, y viene el polvo del Sahara y se van a aumentar las enfermedades pulmonares y trae muchas cosas negativas, pero el polvo de Sahara es algo muy importante para el ciclo de la vida y de la naturaleza. Quisiera que usted les explique un poco a nuestra ciudadanía. Sí, es así. El polvo del Sahara, como dicen los filósofos, tiene luces y tiene sombras. Porque el desierto del Sahara, que es el desierto más extenso, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y cubre toda la franja norte del continente africano. Ahí hay muy altas temperaturas. Entonces, cuando el viento caliente, que se calienta al pasar encima de la arena, choca con una corriente de aire frío, se genera un remolino. Y ese remolino se convierte en una tormenta de arena. Eleva el polvo. La fracción gruesa de la arena no se puede elevar mucho y vuelve y cae. Pero las partículas finitas, lo que llamamos PM10, micropartículas de 10 micrones, y lo que llamamos PM2.5, micropartículas de 2.5 millonésimas de metro, se eleva muy alto. La toma la corriente de viento, esos vientos alisios que trajeron a Cristóbal Colón aquí en 1492, porque Colón no sabía dónde estaba el viento, lo trajo aquí. Ese viento ha estado permanentemente viajando de allá para acá. Entonces, todo ese polvillo fino, rico en sílice, porque la mayor parte de la arena que hay en el desierto del Sahara es arena silícea, que tiene una molécula, que tiene un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno. Pero además de ese polvillo fino, vienen esporas. Y entonces esas esporas te ayudan a traer hacia América parte de lo que era la flora original de África. Por eso muchas especies que tú tienes en el Amazonas, en la parte norte de Venezuela y de Colombia, aquí en el Caribe, en el Golfo de México, en la península de la Florida y en la costa este de Estados Unidos, fue traída en el pasado geológico por el polvo del Sahara. Entonces ese polvo hoy día tiene 2 características. Por un lado te trae las esporas, pero por el otro lado te trae el polvo fino. ¿Cuál es el problema del polvo fino? Que la fracción más fina, el PM2.5, que lo puede filtrar mascarillas de este tipo, esta mascarilla filtra el PM2.5. Si tú usas una mascarilla normal, convencional de tela, esa mascarilla no filtra el PM2.5. Entra, pasa por tus vías nasales, porque los vellos nasales no tienen capacidad para filtrar el PM2.5. Filtra el PM10, pero no filtra el PM2.5. Entonces entra a tu sistema respiratorio, va a los alveolos y con el paso del tiempo termina generándote problemas respiratorios. Sobre todo, gente que sufra de asma o de enfisema o de bronquitis recurrente o con
con frecuencia tenga algún cuadro de neumonía, sea lateral o sea bilateral. Entonces, bajo ese esquema, nosotros que este año hemos tenido las peores nubes de polvo del Sahara en 50 años, no habíamos tenido concentraciones tan altas como las que llegamos a tener hace poco más de un mes, que teníamos hasta 200, 220, 230, 250 microgramos por cada metro cúbico. Se nubló el cielo, no se veía. Tú no podías ver las montañas de San Cristóbal desde la capital. Y si ibas por la carretera Duarte, no veías a ambos lados las montañas porque todo se veía brumoso. No porque hubiera bruma, sino porque había una gran densidad de polvo fino del Sahara. Entonces ese polvo ha estado viniendo siempre, solo que con el cambio climático, las temperaturas ahora son más altas en el desierto del Sahara, se generan más tormentas de arena y en consecuencia hay más flujo que está cubriendo gran parte del Atlántico, sobre todo el Atlántico central y el Atlántico septentrional. Por eso, cuando tú tomas y ves las imágenes de satélite, te das cuenta que el polvo cubre desde las Antillas Mayores, la Española, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, hasta llegar a Venezuela, y cubre desde la zona de Cancún, México, el portal de entrada al Golfo de México, hasta la costa de África. Te cubre todo el ancho del Atlántico. Entonces, eso evidentemente implica que tenemos que ir tomando ciertas medidas para proteger la salud, porque en el corto plazo el polvo silíceo no te da mayores problemas. Pero en el largo plazo, respirar permanentemente un aire cargado de sílice puede desarrollar silicosis, que es una enfermedad asociada a la presencia de altos niveles de dióxido de silicio en el sistema respiratorio del ser humano. Por eso, en las minas nunca dejamos, si hay alta concentración de sílice, que un trabajador trabaje más de 10 años en esa mina, porque la respiración de un aire cargado de micropartículas de sílice le desarrolla silicosis y termina muriendo de la silicosis. Entonces, hay que ver las dos caras de la moneda con el polvo del Sahara, la parte de las esporas que viajan siempre, la parte del polen que viaja siempre con el polvo del Sahara. A veces no todo el polen que tú muestreas en el aire del polvo del Sahara vino con el polvo del Sahara. A veces lo tomó localmente o regionalmente ese polen y se mezcló el polen que él traía desde allá con polen que hay en el medio ambiente, y cuando tú tomas una muestra de aire y lo llevas al laboratorio, te encuentras que no todo el polen viene de allá, más las esporas que sí, en su mayoría vienen del desierto del Sahara, y todo eso tenemos que evaluarlo para fines de considerar lo que ha sido la evolución de la flora en todo el continente americano, desde la zona amazónica hasta llegar a Estados Unidos, incluyendo Centroamérica, incluyendo el Caribe, y ver también el impacto de eso en la salud de quienes normalmente trabajan al aire libre, donde están expuestos a respirar de forma recurrente ese polvo que en este año 2020 ha sido mucho más intenso que en los años anteriores, porque desde hace 50 años no teníamos tan alta concentración de polvo silíceo fino procedente del desierto del Sahara. Ingeniero, entonces esto quiere decir que cuando hayan actividades ciclónicas o años muy activos con previsión científica de que vayan a haber varios ciclones en el año, el efecto del polvo del Sahara hace que esa intensidad baje. Así es. Mire, para este año estaba previsto entre 14 y 20 ciclones. Un ciclón es un fenómeno convectivo que puede ser tormenta, si tiene vientos por debajo de 119 kilómetros por hora, o huracán, si está por encima de 120 kilómetros por hora, hasta llegar en la escala Saffir-Simpson a huracán categoría 5, que son los que tienen vientos máximos sostenidos por encima de 252 kilómetros por hora. Pero el huracán, el ciclón, no es más que un centro de baja presión que se va alimentando del vapor de agua que produce el mar por la radiación solar que está golpeando la superficie del mar. Siempre que la superficie del mar esté por encima de 27.5 grados Celsius, se produce mucho vapor de agua. Eso combinado con un centro de baja presión genera un centro de rotación. Porque recuerda que la Tierra rota.
La Tierra rota a 1.667 kilómetros por hora. Si la Tierra no rotara, no habría ciclones. Lo que hace que se formen los ciclones es ese giro que hace la Tierra permanentemente. Tú no lo notas porque tú ves todo estático, porque tú eres una micropartícula dentro de una gran masa planetaria que es el planeta Tierra, y por eso no te das cuenta. Es como cuando un niño va sentado en un avión o en un barco, él ve como que el barco no se mueve, que el avión no se mueve, sí se está moviendo. Entonces la Tierra se mueve y genera una fuerza tangencial que se llama fuerza de Coriolis, y esa fuerza de Coriolis hace que el viento se mueva, y entonces ahí es donde, al combinarse con un centro de baja presión, viene el fenómeno meteorológico. ¿Qué ocurre? Ese fenómeno meteorológico se fortalece en el mar porque recibe vapor de agua, se debilita en tierra porque descarga lluvia pero no recibe vapor de agua. Cuando hay polvo del Sahara, el polvo produce resequedad del aire porque el polvo atrae parte de la humedad que se adhiere a las micropartículas de sílice de las que hablábamos ahorita. Por tanto, siempre que tú tengas mucho polvo del Sahara, vas a tener resequedad del aire. Y eso va en contra de lo que es el principio de fortalecimiento del ciclón. El ciclón necesita mucha humedad. Mientras más humedad hay, que son esas micropartículas de agua que están flotando, pues más se fortalece, porque recordémosle a la gente que el agua tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Quiere decir que esas micropartículas de vapor de agua no es más que moléculas de agua, pero muy pequeñitas, que están ahí flotando. El polvo la atrae, se le pega, por tanto no está disponible para el ciclón, o tiene menos disponibilidad de vapor de agua el ciclón. Entonces eso hace que, al no poder ampliar el campo nuboso, su rotación genere una fuerza centrípeta, que es la fuerza hacia adentro, menor de la normal. Y eso entonces le resta fuerza. El ciclón va subiendo de categoría en la medida en que la velocidad de rotación aumenta. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de 190, 200 kilómetros por hora, tú estás hablando de un huracán categoría 3, tipo George. Cuando tú tienes 255, 260, tú estás hablando kilómetros por hora, tú estás hablando de un huracán tipo David o tipo San Zenón. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras más polvo del Sahara hay, más resequedad del aire hay, y por tanto más débil se torna. Fíjate que el fenómeno llega a Puerto Rico todavía como depresión tropical, y habíamos advertido a través de la Z101 de diferentes medios que al pasar al sur de Puerto Rico se iba a fortalecer, porque ahí había un poco de agua caliente por la radiación solar que salía y que llegaba a la superficie del mar, pero era solamente un cuerpo caliente en la parte sur. Desde que pasó por ahí, tomó más vapor de agua, se fortaleció, porque era lo que necesitaba. Cuando cruzó de aquí, entró al agua abierta del Océano Atlántico y tomó más vapor de agua y se fortaleció, y por eso entró huracán categoría 1 una hora después de salir de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una tormenta o un huracán combinado con polvo del Sahara, el polvo del Sahara le va a estar restando potencia al fenómeno meteorológico. Si no tenemos el polvo del Sahara, él tiene toda la libertad de recoger todo el vapor de agua que encuentra en el camino y fortalecerse. Por eso, si no hubiéramos tenido toda esa densa nube de más de 5.000 kilómetros de ancho desde aquí hasta África y más de 1.000 kilómetros desde aquí hasta Venezuela, en lugar de llegar aquí como tormenta, hubiera llegado como huracán categoría 2 o como huracán categoría 3. Bueno, pues nos queda darle las gracias al ingeniero Osiris de León, geólogo y ambientalista. Muchas gracias por su participación. Espero que volvamos a reunirnos aquí pronto en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Será hasta mañana. Muchas gracias.